dado la bienvenida al doctor Claudio Galarza Maldonado. Él es médico del Hospital Monte Sinaí, es un experto en enfermedades autoinmunes, uno de los médicos cuencanos que ha seguido muy de cerca el desarrollo de la pandemia. De hecho, ha atendido a muchísimos pacientes desde el inicio de la pandemia hasta estos días, personas que han sido afectadas en la ciudad de Cuenca. Es también asesor técnico de una importante empresa belga, Universals. Le damos la bienvenida, doctor Galarza. Quisiéramos ante todo conocer su punto de vista sobre este momento en el que se encuentra Ecuador, una acefalía del Ministerio de Salud que ha sido subsanada el día de ayer de manera urgente y forzada por el presidente de la República, y todas las circunstancias que se dieron alrededor de la denominada fase 0 de vacunación hasta el punto culminante de la salida del ministro Ceballos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, realmente vivimos un momento de incertidumbre, uno más que se suma a toda la lista enorme que tenemos todo este último tiempo. Cuando fue nombrado el ministro de Salud, el ministro Ceballos, yo personalmente tenía una esperanza porque leyendo su hoja de vida, era de lejos el profesional más formado, digamos, que de los últimos 15 años que tomaba las riendas del Ministerio de Salud. Sin embargo, sus decisiones y sobre todo sus comentarios desatinados nos han llenado de zozobra, a veces de vergüenza ajena, sobre el tema de la vacunación a sus familiares, sobre las vacunaciones VIV en el Perú, y también su insistencia de negociar las vacunas con una sola empresa farmacéutica. Creo que esto terminó obviamente con la paciencia de todos y esperamos que el nuevo ministro, que tiene muy pocos días, pueda lograr la negociación que es necesaria con varias empresas y también con una propuesta que ha sido hecha ya oficialmente al gobierno ecuatoriano para que podamos acceder a vacunas de origen de una plataforma de adenovirus. Por ahora creo que es lo que tenemos que hacer, trabajar juntos todos, y existen posibilidades concretas. Doctor Galarza, muy buenos días. Muchas han sido las críticas en el sentido de que no ha habido transparencia respecto de un plan de vacunación. Las dudas han ido además a la necesidad de exigirle al gobierno no solo que transparente, sino que informe si efectivamente hay un plan de vacunación y cómo está operando o cómo operaría este plan de vacunación. Usted, que de alguna manera está más vinculado, más de cerca desde su trabajo como médico, como profesional, como académico también, ¿qué nos puede decir de este famoso plan de vacunación? Hemos tenido este plan piloto que a la final no sabemos quiénes mismos se vacunaron, quiénes no se vacunaron, cuánto personal de la primera línea falta aún por vacunarse. Se habla de que llegaron en total 40,000 vacunas para 24,000 personas aproximadamente que se habrían vacunado en todo el país, y de ahí en adelante se dan montos diversos, 2 millones de vacunas, 8 millones de vacunas, y nadie sabe en realidad cómo mismo está operando este tema. ¿Qué nos puede decir a usted al respecto? ¿Cuánto conoce usted sobre este tema? Bueno, yo creo que el plan de vacunación simplemente no lo pueden hacer público porque no lo tienen, porque no tienen la garantía de la compra de vacunas. Este momento, yo creo que hace un año discutíamos en este mismo medio de comunicación que más temprano que tarde vamos a tener las plataformas de vacunas. Pero el gran problema en el mundo es la producción. No hay suficientes plantas donde puedan ser las plataformas producidas. Esto se da en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Actualmente AstraZeneca le acaba de decir a la Unión Europea que no va a poder cumplir con las dosis que había prometido, sino nada más que un 50%. Ayer la administración Biden anunció formalmente de que no compartiría la producción de vacunas con ningún país. Entonces el problema es que no nos dicen la verdad, simplemente no tienen acceso a la compra de vacunas porque no hay producción simplemente en el mundo. Entonces, los ofrecimientos o las buenas intenciones del sector privado, de los alcaldes de comprar vacunas privadamente, no se va a dar a un corto ni mediano plazo. Se podrá hacer solamente cuando las necesidades de los países industrializados tengan vacunas. Estos se abrirán a la venta privada. Por ahora, las ventas son directamente de Estado
con las farmacéuticas, el ministro de Salud de cada país debe negociar las plataformas y la producción directamente. El 14 de enero último, en mi calidad de asesor clínico y médico de Univercells de Bélgica, pude asistir a una reunión con el exministro Ceballos, con el ministro Mauricio Pauso de Economía, con el señor canciller y otros funcionarios del Estado, donde se hizo una propuesta formal desde Univercells, desde Bruselas, de que se podría producir 4 millones de dosis mensuales a un precio de 3.35 euros y podrían comenzar a producirse en la planta que Univercells tiene ya desde mayo cerca de Bruselas, y las primeras vacunas podrían ser entregadas en julio. Es decir, existe una propuesta formal, existen documentos de esta reunión y esto fue el 14 de enero. Hasta el día de hoy no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Salud, no así del ministro Pozo y del canciller, que han sido muy activos, inclusive en esta misma emisora. Gustavo hizo una entrevista al ministro Pozo, donde mencionó esta reunión y el compromiso del Ministerio de Salud de dar los pasos siguientes para la adquisición y luego de aquí, como dice la señora rectora de la Universidad de Cuenca, de unos 2 años, tener una planta de vacunas propia que pueda darnos una soberanía en estos productos. Es lo que se sabe hasta ayer. Ayer tuve una reunión por invitación de las cámaras de la pequeña industria, donde estuvieron presentes el señor alcalde, la señora rectora, el vicealcalde, y me permití transmitir esta información, que ya era de conocimiento, obviamente, de la señora rectora, pues ella es la que maneja el proyecto y el convenio con Univercells directamente por ser un convenio con la universidad. Entonces se le informó al señor alcalde de que el único camino real y posible era que el ministro de Salud pida a AstraZeneca, a Sputnik, o ahora ya a Johnson & Johnson, la licencia del uso de la plataforma de sus vacunas para que estas vacunas puedan ser producidas en la planta de Univercells en Bruselas. Es decir, aquí el tema no es la compra de vacunas, porque no hay el producto. La idea es buscar quién nos pueda producir y a través del acceso que tiene el derecho todos los ministerios de salud del mundo a las plataformas debido a los convenios internacionales. Yo creo que ese es el camino más corto. No debemos esperar al próximo gobierno. Creo que debemos unirnos aquí y las autoridades deben solicitar al gobierno central, se solicite esa licencia a AstraZeneca, a Sputnik o a Johnson & Johnson para que desde mayo se pueda comenzar a producir 4 millones de vacunas de dosis mensuales que pueden ser entregadas ya en julio. Esa es una propuesta oficial, existen los documentos pertinentes y yo creo que debemos aprovechar. Doctor Galarza, esta situación de Ecuador es realmente digna de análisis. Hoy se está cumpliendo justamente 1 año, ayer precisamente, de que se detectó el primer caso en Ecuador. Y recordamos, como lo hace Diario El Universo el día de hoy en su edición electrónica, que salieron al frente la ministra Andra Muñoz, Paul Granda y algún otro funcionario del gobierno a señalar que todo estaba bajo control y que Ecuador estaba listo para enfrentar la pandemia. Ya sabemos lo que sucedió. Y luego, para no hacer un recuento demasiado detallado, solamente vamos al tema de las vacunas. Mediados de diciembre, Lenín Moreno sale a las cámaras para decir que a partir del 1 de enero se vacunará a 30,000 personas diarias. Vamos a poner en la pantalla otro boletín oficial del Ministerio de Salud, fecha 15 de febrero. Ecuador, 18 millones de vacunas negociadas para el 2001. Y señala que hay acuerdos gestionados desde junio con Pfizer, AstraZeneca, la iniciativa COVAX, da incluso con un calendario, una hoja de ruta y una cronología de entrega de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y de la iniciativa COVAX. 6 millones de Pfizer, 5 millones de AstraZeneca, 7 millones de la iniciativa COVAX. Este boletín se entregó a todos los medios de comunicación, trascendió incluso en noticias internacionales. Algún acucioso ecuatoriano, una persona muy ilustrada, reclamó a este medio de comunicación cómo no se daba la suficiente importancia a un comunicado del gobierno de estas características. Y le respondimos justamente
por toda la secuela de falencias que ha tenido el gobierno, no solo en el manejo, también en las declaraciones públicas que ha realizado. Y allí está, este boletín del 15 de febrero absolutamente sin piso. Esto nos lleva a lo que usted señala, a estas conversaciones, estas negociaciones que esta compañía belga Universals ha tenido con el gobierno, y que efectivamente el ministro Pozo, en una entrevista con este medio de comunicación, dijo que sí, que estaba al tanto y que además él iba a impulsar. Decía: termino esta entrevista y voy a ver qué es lo que pasó con ese aval para la Universidad de Cuenca, para su proyecto, pues esto sería un paso previo que viabilizaría la producción de estos 4 millones de vacunas. La pregunta que le quiero hacer, doctor Galarza, es ¿qué grado de certeza, qué grado de confianza se puede tener con todo este pasado con el gobierno de que efectivamente esta propuesta, que se la ve muy interesante, de la producción en forma prácticamente inmediata de 4 millones de vacunas para el Ecuador, pueda realizarse? Bueno, yo puedo hablar desde la parte, digamos, desde la contraparte. Sí, de la contraparte, porque no me puedo responsabilizar de los comentarios del gobierno. Pero Universals ha sido, digamos, un proveedor de tecnología los últimos 5 años para la Fundación Melinda y Bill Gates, la cual ha recibido más de $70 millones para la creación de bioreactores que permitan crear vacunas para la polio, por ejemplo. ¿Sí me escucha, Gustavo? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Si ustedes revisan en Netflix, hay una película o una serie de la vida de Bill Gates relatada por él mismo, donde cuenta sus iniciativas para la vacunación del África con la vacuna de la polio. Los bioreactores que se hacen para estas vacunas son hechas por Universals en Bélgica, en parte. Bill Gates tiene el apoyo y el contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud, es una empresa seria, y van a producir vacunas para Bélgica desde mayo. Solamente es una coincidencia de que exista desde hace varios años un compromiso y un acuerdo con la Universidad de Cuenca para hacer un proyecto de biotecnología que está ya 5 años en planificación, y no 5 años porque se han atrasado, sino que es un tema farmacéutico que toma ese tiempo hacerlo. Y es una coincidencia simplemente que en este momento, gracias a ese convenio, se pueda acceder al cupo de producción. No es una gestión, digamos, que ha hecho el gobierno o que seamos más inteligentes que el resto de los países y logremos una producción en una planta. Es una coincidencia afortunada, obviamente, que la universidad tiene ya firmado este convenio y por eso podría acceder siempre y cuando el ministro de Salud pida la plataforma, la licencia de producción. Si el ministro de Salud no pide a AstraZeneca, a Sputnik o a Johnson & Johnson la plataforma, obviamente la planta no puede producirla, porque no existe la posibilidad. ¿Y qué pasó con el aval del ministro Pozo? El aval del ministro Pozo, hasta el día de ayer sabía que ese proceso estaba en el departamento legal del Ministerio de Finanzas. Pero obviamente está con los tiempos de nuestra burocracia, que están atrapados ahí en el departamento jurídico. Pero el ministro Pozo ha dado, debo reconocer que el ministro Pozo, el canciller, el embajador Ortiz en Bélgica han ayudado muchísimo y todo el tiempo están muy pendientes. De los quienes no hemos recibido ninguna respuesta oficial después de la reunión del 14 de enero, es del ex ministro Ceballos o de sus colaboradores. El Ministerio de Salud no ha dicho ni sí ni no, ha desaparecido prácticamente. Doctor Galarza, pero los únicos que tienen la competencia son ellos deben pedir, si no piden no hay. Precisamente, ¿qué faltaría para que el nuevo ministro o el Ministerio de Salud proceda? ¿Es solamente un tema de voluntad política, sí, digamos exactamente, así? Porque inclusive sé de que algunos funcionarios de otras ciudades se han comunicado con AstraZeneca y también con la agencia de inversión de Rusia que maneja la vacuna Sputnik directamente. Y recibieron la respuesta de que no son ellos el canal adecuado, que debe ser el gobierno ecuatoriano quien se comunique con ellos.
Es decir, reiterando lo que decimos desde Bélgica, que tiene que ser el ministro, la voluntad política del ministro o del presidente de la República, que solicite la licencia. Es algo que está haciendo Brasil, algo que hizo Argentina, es algo normal, está dentro de los convenios de la pandemia de que si un país solicita la licencia de producción y tiene dónde producir, pues las farmacéuticas están obligadas a dar esa licencia solamente para la cantidad pactada y para el país específico. Ahora, doctor Galarza, Además, ¿cómo se combinan, cómo se compatibiliza esta iniciativa con el otro anuncio, el último que hizo el ministro Ceballos, de que se empezará con la fase 1 de vacunación con 2 millones de vacunas chinas de Sinovac? Y el ministro Ceballos al inicio estaba empecinado en negociar solamente con una farmacéutica. Habíamos discutido también con ustedes de que deberíamos tener como Chile o otros países la estrategia de tener diferentes proveedores porque la logística para cada vacuna es diferente. Pfizer es excelente vacuna y sería bueno para las ciudades, para la población de más de 65 años, para rápidamente vacunar a los médicos, a los policías, pero no es una vacuna que te sirva para todo el país por el tema de la logística y del precio, porque cuesta 10 veces más que una vacuna de adenovirus. En cambio, las vacunas de Oxford, de Sputnik y ahora de Johnson & Johnson no necesitan refrigeración y podrían ser dados a más personas, ¿verdad? Por ejemplo, Chile, la estrategia que hizo ellos, y alguna vez lo discutimos, Gustavo, con usted también, que Chile permitió hacer los estudios fase 3 en sus ciudadanos antes que las vacunas estén aprobadas. Por eso es que cuando terminaron las fase 3 y fueron aprobadas, Chile recibió también la posibilidad de acceder rápidamente a las vacunas. Israel hizo un poco más porque tiene obviamente más recursos. Israel permitió a Pfizer acceder a los estudios fase 4, es quiere decir, al seguimiento farmacológico después de haber sido aprobado. Y de aquí a un año, Pfizer tendrá una información invaluable sobre la seguridad de la vacuna, que obviamente le dará una ventaja sobre el resto. Nosotros también podemos hacer lo mismo si hay la voluntad del ministro de Salud y obviamente la Universidad de Cuenca cuenta con los recursos para armar un fase 3 con las vacunas que puedan estar viniendo si es que en los próximos meses se pueda dar un convenio de este tipo. En cuanto al proyecto de los municipios, ¿cuál es su opinión, doctor Galarza? Hubo contradicciones, como habíamos señalado ya, una cosa dijo el presidente, otra dijo el ministro, pero en todo caso aquí hablemos del caso concreto de la ciudad de Cuenca. Lo que conocemos es que se intenta llevar adelante, se está negociando, se está conversando con diversos sectores. Aquí en Cuenca se ha dicho una de las cosas, nos dijo uno de los actores, no se pretendería comprar directamente las vacunas, se lo haría, como señaló el ministro, con una coordinación central o centralizada a través del Ministerio de Salud. Y las conversaciones avanzan que aquí en Cuenca se plantearía que sectores económicamente autosuficientes de la población puedan pagar por vacunarse. Y no solamente pagar por el costo de la vacuna, sino subsidiar en ese precio una segunda vacuna o un porcentaje sustancial de una segunda vacuna que iría al sistema de salud público. ¿Qué tan factible ve usted esta iniciativa de Cuenca y de otros municipios del país? Yo personalmente creo que debido a los convenios que se tienen actualmente y a la política de todas las farmacéuticas no conversarán directamente con ningún actor privado o con, digamos, autoridades seccionales. Está claro en las comunicaciones de AstraZeneca y de Sputnik que ellos van a hablar solamente con el ministro de Salud de cada país. Pero en cambio las cámaras, los privados pueden apoyar directamente al gobierno central para la compra de estas vacunas, por ejemplo, a las de Bélgica o de otras plataformas, pero a través del Ministerio de Salud. No creo que en este momento ninguna iniciativa privada o de autoridades seccionales vaya a tener éxito, porque las farmacéuticas no están dispuestas a hablar por el momento con ellos, porque hay un déficit de producción. Tal vez en un futuro, cuando ya exista mucha vacuna, pues se podrá hacer, pero por el momento creo que no es el camino adecuado y además también abriría una puerta para muchas cosas de posibles
estafas. ¿Cómo usted garantiza que alguien pueda venderle vacunas, entre comillas, y puedan ser dadas a la población sin ser realmente una vacuna? Eso no sería ninguna cosa sorprendente en nuestro país. Debe estar controlado por el Ministerio de Salud. Las cámaras, la iniciativa privada tiene que actuar, obviamente, pero actuar presionando al gobierno central para que tengan acceso a la producción de vacunas. Bien, en conclusión, nuevamente, doctor Galarza, su balance sobre el momento que vive Ecuador con la COVID-19. Y quisiéramos que en este punto trate también otro tema que ha sido recurrente, noticia en los últimos días, una advertencia a la población menor a 40 años por casos graves que sí está afectando a este sector de la población, que lamentablemente por algunas declaraciones un tanto irresponsables han hablado insistentemente de una cierta inmunidad o de efectos muy leves de la COVID-19 en los sectores más jóvenes de la población. Bueno, primero un llamado a las autoridades locales a conversar con las autoridades centrales para lograr una producción de las vacunas, si es posible en Bélgica o si tienen otra opción en otro lado, que es una propuesta real y está en papel. Y la otra, pues contarles mi experiencia personal. Las últimas 3 semanas he comenzado a tener más pacientes con COVID. Si bien no son tan graves como en los primeros meses, pero son menores a 40 años. Tengo familias completas de esposo, esposa, mamá y menores de 40 años, inclusive ya niños contagiados con COVID. Algunos leves, la mayor parte de ellos leves, afortunadamente, pero algunos bastante complicados. Entonces creo que estamos pasando una etapa de contagio en jóvenes, y el llamado obviamente a mantener las medidas. Inclusive cuando lleguen las vacunas todavía no vamos a estar a salvo. Esto, no nos olvidemos que yo decía alguna vez que cada uno de nosotros somos una arma biológica si estamos contagiados, y es necesario pensar también en el resto, protegernos y insistir al gobierno central que existe una solución, no esperar al próximo gobierno. Y un tema también adicional, doctor Galarza, hemos escuchado a varios médicos de que no solamente es el asunto de pasar, si cabe el término, esta infección con el virus de la COVID-19. Se trata también de secuelas de largo plazo que quedan en muchos pacientes más allá de la edad que estos puedan tener. Sí, igualmente con usted lo discutimos hace algunos meses, de que pasar la infección era una cosa. Luego las complicaciones post-COVID podían tomar meses, y una población no despreciable, tal vez un 20% de las personas que hacen neumonía pueden desarrollar en los próximos 5 años un tipo de fibrosis pulmonar. Es necesario que la salud pública, que los encargados de la salud pública creen ya clínicas post-COVID. Hay muchos pacientes que durante meses tienen todavía síntomas neurológicos, síntomas de problemas autoinmunes, problemas respiratorios. Entonces, es necesario que creemos un servicio de seguimiento de los pacientes post-COVID, sobre todo los que tuvieron complicaciones durante la enfermedad. Problemas clínicos que pueden darse en sistemas cardiovasculares, problemas pulmonares, pero también se habla de efectos que en algunas personas persisten con la pérdida de olfato y de gusto. Absolutamente. Por ejemplo, yo soy uno de ellos. Me enfermé de COVID con neumonía en agosto y hasta ahora no siento el sabor del vino. Bueno, eso también es una cosa positiva para mí, pero en todo caso es lo que hay, sí, es verdad. Bien, muchísimas gracias por este contacto con este distinguido médico cuencano, el doctor Claudio Galarza Maldonado, y allí está una posibilidad cierta y seria, la de producción de por lo menos 4 millones de vacunas para Ecuador, pero sujeto a un aval y a un convenio que tiene que avanzar, en el cual está involucrada también la Universidad de Cuenca y por supuesto el Ministerio de Economía.